¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy nos visita en el programa Marita Perceval. Ella fue senadora durante muchos años y fue clave para la sanción de leyes fundamentales para ampliar derechos para las mujeres y para protegerlas. Por ejemplo, la Ley 26485 de protección integral contra las violencias hacia las mujeres en el año 2009. Se aprobó en el 2008 cuando ella era senadora. Ahora ocupa la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y está a cargo de la organización de una conferencia, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se va a realizar en Buenos Aires. Argentina es anfitriona en poquitos días más, el 8 de noviembre. Y vino al programa para contarnos de qué se trata, qué vamos a esperar en relación a esta conferencia y qué va a salir de ese encuentro. ¿Cómo estás, Bueno, Marita? Mariana, primero, nada, expresarte la alegría y el agradecimiento y el respeto que te tengo, porque no vale solo decir que éramos tan pocas cuando éramos pocas, sino que ahora que somos multitudes, las que éramos pocas sigamos siendo coherentes con nuestras convicciones y no dogmáticas con nuestras ideas. Bueno, muchas gracias. Yo también te tengo mucho respeto. Para quienes no la conozcan, porque por ahí no es una cara tan conocida, tan soy visible. Muy mediática. Claro, pero quiero destacar algunas cosas más de su trayectoria, porque además de haber impulsado en ese momento la ley de protección integral contra la violencia, la ley de trata, entre otras, después estuvo a cargo, fue embajadora de Argentina ante Naciones Unidas, fue la primera mujer embajadora de Argentina ante Naciones Unidas y fue la primera feminista que se sentó en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Así es? Así es. Así fue, ¿no? Así es. Porque ese cargo lo ocupó lo ocupaste en... Del 2012 al 2015. Ahí está. Argentina había sido electa por la amplia mayoría de los países para el Consejo de Seguridad, que ustedes saben que Naciones Unidas tiene un sistema de 3 órganos principales. La Asamblea General, que es el más democrático de todo, y tan democrático que sus decisiones no son vinculantes. No es como los 10 mandamientos. Mejor si no robás, pero bueno, sería bueno. No obstante, el que no sean vinculantes no significa que no sea la expresión más plural y vibrante de la comunidad internacional. Y también allí tuvimos la oportunidad de ser electas, y digo porque hablo en plural porque era la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez Argentina en la vicepresidencia de la Asamblea General, cuando se votaba la Agenda 2030 y una adopción por unanimidad. En el Consejo de Seguridad, 2 años, presidimos 2 veces el Consejo de Seguridad, la primera vez en un agosto inolvidable, cuando el secretario técnico del Consejo de Seguridad, un argelino sumamente formado en temas de defensa y seguridad internacional, me dice, bueno, bienvenida, va a ser presidenta del Consejo de Seguridad, pero un miembro no permanente es importantísimo, pero se sabe que son los 5 miembros permanentes los que definen a última hora y sin saber dónde están, lo que va a pasar al otro día. Y le digo, bueno, qué pena, le digo, agosto, justo el mes de vacaciones, yo que tengo muchas ganas de hacer cosas. Dice, no, espere, que agosto siempre trae sorpresas. La terrible sorpresa que trajo ese agosto fue el ataque con armas químicas en Alepo, en Siria. Un sábado a la madrugada recibo un llamado de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, y lo cuento sin soberbia y con la perplejidad de una responsabilidad inmensa, pero que también nos permitimos en el sur global pensar que a veces estas cosas no pasan, porque somos en la región de América Latina y el Caribe la única zona libre de armas nucleares, desde el Tratado de Tlatelolco, zona de paz, más o menos, peores, mejores. Todos nuestros gobiernos son democráticos, electos democráticamente. Entonces a veces tenemos incredulidad frente a las violencias extremas. Entonces me llaman un sábado a la mañana muy temprano y me dicen que quería hablar el presidente de Estados Unidos conmigo porque debía convocar a una reunión urgente del Consejo de Seguridad.
Claro, no se trataba de una urgencia indiferente, es que se habían animado después de Hiroshima a usar armas químicas. Y allí fue que estaba Lavrov de canciller, bueno, a una hora, que en pocas horas estábamos en Nueva York en una reunión de máxima tensión para la paz internacional. Y bueno, el conflicto de Siria sigue como 45 conflictos en el mundo, y termino diciéndote que en la segunda presidencia fue el tema Kiev, Ucrania. Tema que no resolvió la comunidad internacional por la geopolítica del suma cero, la misma de las vacunas, que en vez de ser la paz un derecho humano y las vacunas un bien de la humanidad, pasan al juego mezquino de los poderes hegemónicos que se disputan el destino y la suerte de la humanidad entera y del planeta pleno. En nombre de los negocios, ¿no? En nombre de los intereses. Vamos a pasar al tema de la conferencia, porque si no, no nos va a quedar tiempo. Pero quería destacar también que en el extenso currículo de Marita Perceval también está que fue directora regional de UNICEF para América Latina también. Así que tal vez no la tengas de cara, pero tiene una trayectoria muy, muy destacada y ha contribuido con leyes que han sido fundamentales para proteger la vida de las mujeres. Te vamos a presentar de qué se trata esta conferencia, que seguramente no escuchaste nada, pero te vamos a contar qué es lo que viene. La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es el principal ámbito de debate intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Durante la conferencia se presentarán recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género y se analizará el cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales en la materia. A partir de este encuentro, se constituye una agenda regional de género que pretende trazar una ruta de avanzada que permita garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad y la igualdad de género. Para analizar la conferencia regional que tendrá lugar en Buenos Aires, hoy en Punto Género, recibimos a María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El eje de esta conferencia, que empieza el 8 de noviembre, el 7 hay un foro de la sociedad civil con una participación extensísima, ¿no?, de organizaciones y referentas de toda la región de Latinoamérica. ¿Cuántas se espera? ¿Qué participación se espera? El tema, el horizonte es una sociedad del cuidado, la construcción de sociedades del cuidado, que si antes las feministas habíamos puesto en evidencia el trabajo no remunerado que cae sobre las mujeres en nuestra diversidad, 6 horas.3 las mujeres dedicamos al trabajo de cuidado, 2.8 los varones, no importa qué edad tengas, pero el 95% de las mujeres realizamos tareas de cuidado, tareas y trabajos de cuidado. Entonces, acá hay después de muchos años en que se ha venido haciendo estudios sobre la economía del cuidado, cuánto los trabajos del cuidado aportan al PBI, por qué esto sigue siendo invisibilizado, por qué la división sexual del trabajo pesa allí. Bueno, cómo la pandemia desnudó que este trabajo, hoy precario, no remunerado y altamente feminizado y familiarizado, debe ser puesto en el centro de la discusión de las agendas públicas, para que sea reconocido el cuidado como un derecho humano, una necesidad a lo largo del ciclo de vida, y un trabajo decente y remunerado. Una cosa, ¿no?, que señalábamos justamente en el programa anterior, que abordamos el tema de los cuidados, es que el presidente pidió un proyecto al Congreso este año para crear un sistema nacional integral de cuidados que incluye además la ampliación de licencias
por paternidad y maternidad progresivamente y adecúa también el régimen de licencia en relación a las familias del mismo sexo, a las parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario, etcétera. Adopción, ¿no? Que no tienen, fertilización asistida. Totalmente. Ahora, no se trató el proyecto. Se va a llevar adelante esta conferencia, ¿no? En un contexto en el cual ni siquiera se empezó a debatir. Bueno, son las paradojas, porque Argentina en ese momento, inaugurando el primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que supimos conseguir, siendo ministra Elizabeth Gómez Alcorta, Argentina es elegida por todos los Estados miembros de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, justamente por los avances que teníamos en materia de igualdad de géneros, de mujeres y diversidad. Y entre eso, esta voluntad explicitada y contundente de no solamente crear, fortalecer políticas de cuidado dirigidas a poblaciones priorizadas, niños, niñas, niñas de 0 a 3 años, personas que viven con distintas discapacidades, personas adultas mayores, sino también cuidar a quienes cuidan, reconocer trabajos, crear en el Estado en vez de dispersión, integralidad. Bueno, esta voluntad fue reconocida y por eso acá. Yo creo que no es solo el proyecto que envió el presidente para crear un sistema integral de cuidado, sino que parece, y me hago cargo de lo que digo, parece que hoy debatir es degradar y que la palabra es para expresar odio y no para construir democracia e igualdad. En este marco, la conferencia, aunque no tengamos ley todavía, va a ser fantástica, porque van a ser más de 3.000 organizaciones feministas de América Latina y el Caribe que ya están listas para venir. El 40% de ese número serán de Argentina, porque dijimos no podemos, con nuestras ganas y esta multitud que estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, no podemos copar, tenemos que acoger. Así es que, bueno, va a ser por primera vez un foro tan masivo. Recuerdan que el más masivo fue, ustedes saben, en Naciones Unidas no hay masividad, pero hay legitimidad, porque quienes van expresan y representan. Pero, bueno, esta vez vamos a hacer un montón. ¿Y dónde se va a llevar adelante el foro? Bueno, el foro feminista, a propuesta nuestra, se va a hacer, y gracias a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ente Espacio de la Memoria allí, porque queremos mandar un mensaje claro. ¿En la ex-ESMA? Sí, en la ex-ESMA. Somos la síntesis de todos los pañuelos, las feministas. Somos, en mi caso, hijas de los pañuelos blancos, las madres de los pañuelos verdes, las militantes de los pañuelos violetas, las que andamos con los pañuelos naranjas y los arcoíris también. Entonces creo que no hay espacio más simbólico de que el mundo es un pañuelo que la ex-ESMA. Así es que allí va a ser el foro feminista, porque aparte es la expresión de las luchas. De las luchas populares, y en este caso con los rostros de las mujeres en nuestra diversidad. Y después, por primera vez, que también a propuesta de Argentina, se realiza un foro parlamentario. Un foro parlamentario que el 7 a la tarde va a trabajar sobre normas que sustantivan el derecho al cuidado en los distintos parlamentos de los países de la región. ¿Cómo estamos? Algunos tienen leyes como Costa Rica, o como Colombia, o como México, o como Uruguay, pero aún se debe seguir progresando en la integralidad de los sistemas que definen y orientan políticas de cuidado. Y al otro día, el 8 a la mañana, es el momento de los parlamentos regionales. Así que por primera vez vamos a estar desde el Parlatino al Parlamento Andino, el Parlacén, el Parlasur, pero también esto es así, Mariana, las feministas somos entusiastas e insistidoras. ¿Y esto las europeas se entusiasmaron. ¿Dónde van a sesionar físicamente? Bueno, en el foro,
Acá mismo, bueno, no en el estudio. No, en el Congreso. Pero tenemos la sorora recepción de las compañeros de la Cámara de Diputados y Diputadas. El Senado también, pero lo que pasa es que va a ser un poquito más grande. Entonces va a ser aquí, en la Cámara de Diputados, 7 de la tarde, 8 de la mañana. Y ya les digo, este entusiasmo feminista de insistir en la igualdad ha hecho que las mujeres del bloque feminista del Parlamento Europeo y del bloque progresista, como también del bloque verde, también vayan a estar con su representación. Bien, y después está el foro intergubernamental. Y después está lo que es la Conferencia Regional de la Mujer. El corazón de la conferencia. El corazón de la conferencia son los acuerdos entre los gobiernos a través de las altas autoridades y mecanismos de igualdad de género, que eso, la instalación es el 8 y hasta el 11, y tendrá distintos paneles que son motivadores de la discusión y posicionamiento de los estados frente a lo que es el tema de la conferencia, la sociedad del cuidado, y que es poner en el centro, como decía recién, no solamente a las personas, sino también al cuidado del planeta, en una región que es la única que tiene una conferencia regional sobre la mujer, en una región que hace 45 años en La Habana dijo que debíamos tener una conferencia regional sobre la mujer, y a mí ¿Cada cuánto se hace? Cada 3 años. O sea, no puede pasar los 3 años. Hay veces que se hizo cada 2, pero estamos en un periodo más laxo, que es hasta 3 años. Y bueno, ha pasado por distintas geografías, desde Santiago, Lima, México, Quito. La de Quito fue realmente vibrante, porque ahí ya estábamos discutiendo todas las formas y manifestaciones de violencia, inclusive la violencia política. Después fue muy importante Brasilia, Santo Domingo, hasta que llegamos a Montevideo, que dijimos, bien los acuerdos, pero además tenemos que crear mecanismos de seguimiento, no solo de los gobiernos, sino este empuje vibrante que hace la sociedad civil y las feministas. Entonces, ahí los mecanismos de seguimiento con una estrategia que pone objetivos claros, y entre esos estaba el reconocimiento de los trabajos y las tareas de cuidado como un derecho humano. Así es que por ahí vamos, con dificultades, pero con convicciones. ¿Qué se puede esperar que surja del foro intergubernamental? Bueno, nuestra máxima aspiración, tanto de CEPAL, de ONU Mujeres y yo creo que en nuestras diferencias, pero en nuestras coincidencias de todos los mecanismos gubernamentales de igualdad de las mujeres, lo que esperamos y anhelamos es que en la declaración se inste al reconocimiento del cuidado como derecho humano. Y esto es clave porque si se considera como derecho, el Estado tiene que garantizarlo. Pero ahí está. Ese es el kit de la cuestión. Aprendimos desde, no solamente... Digo, hay cosas fantásticas. Cuando fue en el 1948 que estábamos iniciando Naciones Unidas, fueron las mujeres latinoamericanas las que dijeron: no puede ser solo que diga esta Carta de Naciones Unidas que hable de los hombres, sino que tiene que hablar de los seres humanos, porque las mujeres acá estamos, y no fue necesario que Olympe de Gouges fuera guillotinada en ese momento nuevamente. Pero después, interesantísimo, fue el sur global, y fue una brasilera que, cuando las potencias coloniales dijeron, cuando se crea el decenio de descolonización, el primer decenio, ya vamos por varios, y la cuestión Malvinas acá en el centro, dijeron: oiga, las potencias colonizadoras querían que no rigieran los derechos humanos para ellos. Entonces, fueron las mujeres del sur las que dijeron: no, acá cuando se habla de descolonización es con todos los derechos humanos adentro. Y hoy, así como trabajamos en tantos otros mecanismos, instrumentos, normas internacionales e interamericanas, derechos humanos, como Belén do Pará, hoy estamos diciendo, en un planeta devastado, en un mundo en donde hoy la hambruna
antes de la pandemia y después de la pandemia se ha multiplicado en 110%, con lo cual tenemos, y esto no es excusa de estadística, es que ¿quién se banca que la mayoría de la humanidad esté hoy con hambre? Solo los cínicos del poder. Y los fondos buitres, que también nos tocó cuando era embajadora en Naciones Unidas y por instrucción de Cristina Fernández de Kirchner, trabajar y lograr el que se aprobaran los principios para la reestructuración de deudas soberanas y frenar el accionar de los buitres. Las mujeres. Cuando hablas de la pobreza es imposible no preguntar, ¿no? Porque es parte de este gobierno también el aumento de esa pobreza. Sí, claro. Creo que no solamente es como había trepado la desocupación, la precarización del trabajo y la pobreza. Yo estaba en ese momento en UNICEF y veía cómo iba subiendo la pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes en el país. Pero es cierto, y acá yo digo, ni la pandemia neoliberal ni la pandemia COVID son excusas para no erradicar la pobreza. En tal caso exigen mayor lucidez, estrategia y convicción. Y creo que en un mundo en que, nuevamente vuelvo, a que soñábamos en la pandemia algunos preciosas utopías y otras pesadas pesadillas. Las pesadas pesadillas es, salimos de la pandemia igual, o peor que antes. Otros decíamos, bueno, tal vez nos caiga la ficha y salimos en un mundo más justo. Y bueno, y realmente los de las pesadillas parece que nos ganaron. No puede ser que estemos todavía con sectores de la economía que sabemos cuáles son. No, y además con un crecimiento de la desigualdad profundo, muy amplio, ¿no? Los más ricos tienen más y los más pobres tienen menos. Ha crecido la desigualdad, el último informe de Oxfam muestra, y dentro de la desigualdad no es solamente la desigualdad económica, es la desigualdad en el disfrute y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Son todas las desigualdades atravesadas por la cuestión, si sos indígena, si sos afro, si sos una mujer rural, si estás en la periferia urbana. Y además creo que hay otra cuestión, que no solamente se incrementaron las desigualdades, sino hemos propuesto como side event desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, uno sobre aborto y el otro sobre deuda. Eso también se va a tratar en el foro. Esos son son eventos paralelos, ¿no? Paralelos, pero oficiales. Claro. Mariana, para asumir el empobrecimiento y costos de una pandemia que no se resolvió con solidaridad internacional, piensen en la geopolítica de las vacunas, ni con apostar a las personas y no al lucro de la opulencia, la región de América Latina y el Caribe ha aumentado 163% de su PBI en deudas. Tremendo. Y si vos lees, y esto no es hacer tachín fácil, pero cuando uno lee el Gender Plan, es decir, el plan de género y las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales, resulta que, acá me pongo más eufórica, que creo que se va a debatir en la conferencia. Las mujeres queremos estar incluidas, pero no en un mundo que desiguala, explota y excluye. Las mujeres queremos ser parte de la construcción de un mundo que incluye, iguala y distribuye. Me quedo con estas últimas palabras, Marita. Ojalá que sea por ahí. Estamos. Ojalá que sea por ahí. Lo vamos a seguir desde acá, desde Punto Género, muy atentamente de todo el desarrollo del foro, así que volveremos a hablar y a traer acá a quienes sean protagonistas de este evento tan importante que poquitos días va a tener lugar aquí en Buenos Aires. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias a vos, Mariana, el respeto y la admiración que te tengo. Un placer. Nosotras y nosotros seguimos así, de esta forma, en Punto Género. Enseguida con Samantha Alonso. Ella es una de las impulsoras de la Ley de Talles. ¿Se cumple o no se cumple? De eso vamos a hablar ahora en Punto Género. Hace ya más de un año que el gobierno reglamentó la Ley de Talles y si bien la norma busca erradicar la discriminación hacia los cuerpos, la cultura de la dieta sigue siendo la regla general. La discriminación en los cuerpos gordos continúa. Se discrimina en las calles, en las redes sociales, en la televisión y en los talles.
Los discursos antigordos son moneda corriente e históricamente se hizo referencia a un solo tipo de cuerpo, el hegemónico, ligado al éxito y a la salud. Para conversar sobre esta problemática recibimos hoy en Punto Género a una militante gorda que además ha sido impulsora de la Ley de Talles. Y estamos ya con Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, de nada, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué evaluación hacen de la aplicación de la Ley de Talles? ¿Se aplica? En realidad la Ley de Talles todavía está en etapa de reglamentación. La Ley de Talles se aprobó en noviembre del 2019, previo a la pandemia, y se reglamentó hace más o menos un año. Nosotros desde Anybody Argentina, que es la ONG donde yo soy voluntaria y trabajamos con el resto de los compañeros, estamos esperando los resultados del estudio antropométrico que lo llevó adelante el INTI. El año pasado estuvimos trabajando muchísimo. De hecho, estuvo el escáner, los 2 escáneres que ahora hay, que tiene el Estado a lo largo de todo el territorio de Argentina. Contame, ¿cómo se hizo ese estudio? Mira, la gente son 2 escáneres que básicamente, para que la gente entienda, por ahí hay gente que se lo hizo, mide los cuerpos argentinos. Vos entrabas en ropa interior, te hacían un escáner y después vos lo que te daban era como el resultado de tu silueta. De hecho, te lo podías llevar. Y bueno, la idea es medir los cuerpos argentinos. Vos la inscripción la hacías online y era voluntaria y bueno, ese escáner, digo ese porque después hubieron 2 escáneres, viajaron por todo el territorio de Argentina y bueno, la gente iba y se censaba, es como un censo de cuerpos. ¿Cuánta gente? La muestra, necesitamos al menos 10.000 y hay más de 13.000, así que estuvimos muy bien. Bueno, pero ahora estamos esperando los resultados del INTI porque, bueno, ahora ya en noviembre se van a cumplir 2 años de esta ley de talles que se aprobó, pero que todavía no está implementada. Por eso no es que se cumple o no se cumple. En realidad, actualmente hay 14 leyes, pero provinciales. No hay una ley nacional. O sea, si está aprobada, está en etapa de reglamentación, pero necesitamos sí o sí los resultados del INTI para armar este sistema único normalizado de talles, que es la tabla normalizadora. Es lo que va a determinar qué medidas va a tener cada talle, sería eso, ¿no? Exacto, hoy en día las marcas tienen sus propias tablas de talles y bueno, no. Con los resultados del INTI vamos a armar un sistema único normalizado de talles y las marcas van a tener que adaptarse a esas medidas. Pero bueno, estamos esperando eso desde Anybody y además para poder avanzar para ser parte del Consejo Consultivo y bueno, ver en qué forma se va a implementar, porque tampoco sabemos en qué forma se va a implementar esta ley de talles. ¿Y las 14 leyes provinciales sí se aplican, se cumplen, se están implementando? El gran problema de que haya leyes provinciales, que si bien te regula, cuando las marcas son nacionales, entonces vos tenés, cada territorio tiene su ley. Entonces una marca nacional tiene que, si pisa un territorio tiene una ley, si pisa otro, entonces claro, la excusa que utilizan es, no, pero yo no puedo adaptarme a todas esas leyes. Entonces terminan haciendo un poco lo que quieren, que es un poco lo que pasa ahora. Nosotros desde Anybody, para acompañar la ley de talles, que fue una militancia de casi 10 años acá en Argentina, nosotros tenemos nuestra encuesta nacional de talles, donde ahí tenemos algunos datos de la problemática de los argentines a la hora de encontrar ropa y que 7 de cada 10 personas en Argentina tiene problemas para encontrar talles y cómo también esta cuestión de no encontrar ropa, cómo afecta nuestra identidad, nuestro vínculo con nuestros cuerpos y por qué generalmente el público más, de alguna forma, vulnerado es el público de las mujeres o de las feminidades, ¿no? Porque incluso lo que nos pasó con el estudio antropométrico es que había muchas mujeres o feminidades que se iban a censar por esta necesidad que tenemos nosotras y nosotres de que esta ley exista. Porque la realidad es que el talle único existió o existe para nosotras, no existe para el varón, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una necesidad de poner en agenda que no es un capricho de la ONG, ni de Sami, ni del resto de las activistas, sino que tiene que ver con un derecho humano. Yo tengo que poder vestirme como más me gusta o como me haga sentir cómoda. Y hoy en día no podemos ir a un shopping y comprar ropa si vos te salís un poco de la media del cuerpo hegemónico. Sí, además que es algo que se ve sí en otros países, que hay esa amplitud de talles y que son talles más acordes a los cuerpos, ¿no? Sí, en otras partes del mundo generalmente tenés entre 6 y 8 talles, entonces es bastante más inclusivo. De hecho, ¿y acá? No, acá en realidad cada marca maneja lo que quiere y aparte no solo maneja lo que quiere, sino que la mayoría de las tablas de talles están basadas en normas IRAM que están basadas en cuerpos europeos. O sea, ni siquiera estamos haciendo ropa para cuerpos de los argentinas
y les argentines. O sea, eso también es lo más grave. Claro. Están haciendo ropa para otro tipo de cuerpo. ¿Cómo te convertiste vos en activista de esta causa? Y hace 10 años que soy militante gorda. Y en realidad fue mi primera experiencia de ser una nena delgada hasta los 9 años y que por una enfermedad en la piel engordé muchísimo por tomar corticoides y bueno, me encontré de un día para el otro, habitando un cuerpo gordo en una sociedad, que estamos hablando años 2000, claramente no estaba pensado para mi tipo de cuerpo, desde todos lados, ¿no? O sea, no encontraba ropa, había mucha discriminación en los espacios educativos donde ni siquiera se hablaba de bullying. O sea, cuando yo era chiquita, en un sistema de salud que es súper excluyente con nosotros, las personas gordas. Y claro... ¿Por qué un sistema de salud que es súper excluyente, decís? Y porque nosotros, las personas gordas, cada vez que vamos al médico, la respuesta que tenemos es vos tenés que bajar de peso y después hablamos. No hay una concepción de salud integral. O sea, yo voy al médico por un dolor de cabeza y para una persona delgada... Y a esa persona delgada sí le preguntan, bueno, a ver qué te pasa, contame, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer estudios, vamos a hacer una tomografía. A mí me dicen, no, tenés que bajar de peso, volvé en 2 meses. ¿No? Entonces, siempre la respuesta va a ser esa porque por esta concepción de que la obesidad es una enfermedad y que vivimos en un sistema pesocentrista de salud donde nuestros cuerpos son vistos como cuerpos enfermos por tener grasa corporal, no tenemos un diagnóstico integral. Y aparte todo, no solamente esta cuestión de que nos alargan el dolor porque por ahí vamos y no tenemos una respuesta más que el adelgazamiento, sino que también que todo este querer adelgazarnos y querer llevarnos a este cuerpo hegemónico que es glorificado y demás, lo que termina sucediendo es que si uno se pone a pensar hay una industria que sostiene, ¿no? Esta industria de lo hegemónico, del adelgazamiento, ¿no? Y te hago una pregunta en relación a qué pasa frente o qué respuesta tenés vos frente a el hecho, digo, que la medicina dice que es un factor de riesgo, ¿no? El sobrepeso para determinadas enfermedades, ¿no? Como factor de riesgo, que aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? En realidad la medicina hegemónica habla de enfermedad, no habla de factor de riesgo. Ajá. Nosotros del activismo gordo podemos plantear de última un factor de riesgo, pero en realidad como el planteo básico de la militancia gorda es... más allá que sea un no factor de riesgo, una enfermedad, en realidad nosotros estamos reclamando el derecho al acceso a la salud integral. O sea, la Organización Mundial de la Salud tiene la primera contradicción que te dice, bueno, sí, la salud no es mera ausencia de enfermedad, sino tiene que ver con una salud integral que es social, mental, física. Claro. Y cuando vos vas al médico siendo una persona gorda, teniendo grasa corporal, lo único que ven en vos es una persona enferma simplemente por tu salud física sería. Y ahora, y el resto, los comentarios sobre los cuerpos, ¿no? Como, o que, no sé, que te subas a la camilla y que la camilla sea muy chiquita y no entres y te sientas cómoda. Eso afecta a nuestra salud mental. Y otra cosa más, cuando vas a un consultorio médico, generalmente no te preguntan ni siquiera quién sos, qué haces. Tiene que ver con nuestra salud social. Vos estás delante de una persona, qué haces de tu vida, a ver, contame. No sé, no te preguntan absolutamente nada. Es, hola, bajá de peso y volvé en 2 meses. Y nos quedamos con la dolencia que tengamos en ese momento. Y cuando hablamos de privilegio delgado es eso, que si va una persona delgada con mi mismo problema, a esa persona sí le hacen un diagnóstico integral, sí le respetan, sí no le hacen comentarios sobre sus cuerpos y además de alguna forma lo que están suponiendo es que esa persona delgada es una persona sana y nosotros no. ¿Cómo cambiaste vos tu mirada sobre tu cuerpo? En realidad, cambié mucho mi mirada sobre mi cuerpo, pero es algo que está en construcción y desconstrucción, porque creo que los feminismos obviamente plantearon mucho esta cuestión y cuestionamos mucho de los feminismos, esta cuestión del amor propio y bueno, de querernos y amarnos, y en realidad la respuesta política que yo tengo es cómo nos vamos a querer o amar o cómo construimos ese amor propio en un mundo que está pensado solamente para la hegemonía, que nos violentan, que nos matan, que nos excluyen, o sea... Es muy hostil para nosotras, para las mujeres y para las feminidades. Entonces, si bien yo hace muchos años que hago militancia y desde Nibadi hacemos charlas en escuelas de concientización, bueno, yo también doy charlas y consultorías para la diversidad corporal, también soy una sujeta que vive en un sistema capitalista, que la industria del adelgazamiento existe y que los medios de comunicación siempre van a mostrar cuerpos hegemónicos, que las mujeres seguimos siendo objetos de consumo y que una gorda nunca vende.
¿Y eso no ves que está cambiando un poco a partir del activismo de personas como vos? Sí, yo creo que va cambiando y está mucho en la agenda, porque cuando yo arranqué hace 10 años era ilógico, y hace 5 también, cambió muchísimo, se habla mucho más, y todo lo que fue la repercusión de la ley de talles con el estudio antropométrico también trajo un poco, ¿no?, en agenda la discusión. De hecho, trabajamos mucho con la NINAD y con el mapa de discriminación, que presentaron que la discriminación por peso es la segunda, o sea, el mapa de discriminación es la segunda. O sea, hay un montón de datos que dicen que las cosas como están funcionando ahora están mal, Claro. y que repercuten muchísimo en nosotros. Ahora, hay una industria muy pesada. O sea, nosotros desde el activismo gordo estamos cuestionando un sistema pesocentrista que está sostenido por la industria de las dietas y el fitness, que nos venden y lucran con nuestras inseguridades. O sea, sí, vos sos una persona gorda, te doy, la pastilla, el batido para adelgazar, y cuando adelgazás siempre vas a estar insatisfecho y te voy a vender otra cosa. O sea, es un poco cíclico. Entonces, siempre va a estar esa insatisfacción. Y no solo la insatisfacción, sino la industria del adelgazamiento lo que nos vende también es una idea de felicidad y de éxito a través de ese cuerpo delgado. Bueno, vos sos una persona gorda y todo te sale mal porque sos gorda. Entonces, vos no podés ser exitosa, no podés tener un trabajo, no podés vincularte sexoafectivamente, no podés vestirte como más querés, el sistema de salud te excluye y es tu culpa, porque el que es gordo porque quiere, que eso lo hemos escuchado un montón de tiempo. Entonces, una vez que vos adelgazás, tu vida se va a solucionar. Y en realidad no, nosotros queremos, con los cuerpos que tenemos hoy, queremos una vida digna. Clarísimo. Sami, entonces, la necesidad de que esa reglamentación esté lista, ¿no? Sí, ahora en noviembre se cumplen 2 años de la aprobación de la ley de talles, y nada, tenemos que esperar. Sé que estamos en un contexto complicado a nivel político, pero bueno, esperamos que el INTI nos entregue los resultados y nada. Y con eso, a partir de eso, que se establezca el esquema de medidas, ¿no?, de talles. El esquema de medidas, y bueno, desde Nibadi Argentina seguimos trabajando con nuestra perspectiva transfeminista, con nuestras encuestas nacionales y bueno, obviamente mediando entre el Estado y la sociedad civil para seguir generando derechos. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a esperar entonces esos estudios, esos resultados que son tan necesarios para establecer este esquema de talles. Vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género para contarte sobre este libro, Cuerpos que no importan, de Rafael Crocinelli. Es un libro que repiensa las masculinidades en el fútbol y estamos en comunicación con su autor. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarte, de poder estar participando en tu programa. Ante todo, pedir disculpas porque había asumido el compromiso de estar presencialmente y debido a unas cuestiones de último momento tuve que viajar, así que no hay agradecido problema. Igual de poder compartir este espacio. Lo importante es que podamos hablar. ¿Cómo fue que saltaste del lugar de jugador, porque eras jugador de fútbol, al de investigador? Contame un poco el proceso de cómo llegás a este libro. Sí, un humilde jugador, uno más de tantos que tenemos en el fútbol argentino. Y la verdad que fue la formación académica, fue el tener un plan B, el apostar en el estudio, también en tener herramientas para poner en palabras todas esas cosas que atravesamos quienes jugamos al fútbol, quienes amamos este deporte, pero también lo sufrimos porque estamos en una cultura exitista, una cultura machista, y la verdad que entender eso también, que el machismo es algo que no solo les hace daño a las mujeres, a las disidencias, sino también que le hace daño a los varones, a los que son varones heterosexuales. Entonces, este libro es mi transición de jugador a comunicador y también poner en palabras un montón de vivencias que viví. A ver, vos jugabas en Sarmiento de Junín y en Everton de La Plata. ¿En qué categoría se juegan en esos equipos? En aquel Sarmiento de Junín que yo estuve, estaba en la B Metropolitana, donde jugué hasta la reserva, y Everton sí en lo que es Federal B, ya otro mecanismo, siempre ligado a lo que es el alto rendimiento. Entonces es algo que me permite, por eso el título, los que importan, los profesionales y los que no importan, los amateurs, de alguna forma, visibilizar toda esa cultura.
Vos decías que el machismo también lo sufren los varones. ¿Cómo pudiste detectar eso en tu propio recorrido, en tu propia trayectoria deportiva y en las entrevistas que recogiste para tu libro? Sí, fue un proceso de mucho dolor porque fue poner sobre la mesa un montón de privilegios que uno tiene como varón, empezar a deconstruirse en la diaria, a poner en tensión y todo eso es salir de la comodidad, relegar ese privilegio como varón. Y fueron preguntas que utilicé en el libro para analizar a través de entrevistas que le hice a jugadores, a cuerpos técnicos, qué es lo que pasa con esa forma de ser que nos consideramos no machistas y en verdad cuando vemos cómo actuamos, cómo hablamos, en realidad lo somos. Entonces, por ejemplo, en el libro pregunto qué pasaría como si hubiese necesidad, ¿no? Pero es para exponer de una forma ordinaria las cosas que no se hablan. ¿Qué pasaría si un compañero manifestara ser homosexual en el vestuario, por ejemplo? Y los chicos rápidamente esbozaban, no pasaría nada, lo aceptaríamos igual, y tendría un costo para él porque le haríamos muchas bromas, y todas esas cosas, y la forma en que se comunican, los temas que se hablan, por ejemplo, la mujer como trofeo, son cosas que puse en palabras y empecé a analizar para decir, así estamos, y la pregunta, ¿cómo queremos estar? Ahora estamos a pocos días del Mundial. ¿Cómo crees que esta impronta que vos ponés de manifiesto en este libro va a quedar expuesta en esto que es el sumum, ¿no? del fútbol profesional? Sí, lo que es el libro lo vengo militando hace más de un año que fue su publicación, está ligado a, a un estilo de vida que tengo a nivel personal, retomando la frase un poco de lo personal es político, y lo que tiene que ver con el Mundial es un buen momento para poner sobre la mesa, quizás pensar en acciones de gestión de política pública. Es complicado porque están todos los focos sobre lo que va a pasar con el posible último Mundial de Messi o no, digo, ya debate en puerta, pero creo que es un momento para disfrutar de eso y también para abordar luego y durante qué es lo que está pasando con el fútbol, porque constantemente hay casos de suicidios, hay casos de chicos que exponen la necesidad de abordar la salud mental y también es un buen ejemplo de la relevancia política, que es lo que yo quiero que piensen los jugadores, la relevancia política que tienen a la hora de, como ahí vemos en pantalla, de sacarse una foto en el vestuario, de subir una historia a Instagram, empezar a pensar el lugar político y el lugar discursivo que tienen los jugadores en la sociedad, que estamos en la Argentina y es una sociedad hiper futbolcentrista. Entonces hay que repensar la formación de los jugadores para entender y repensar qué deporte tenemos y qué deporte queremos. ¿En qué sentido decís repensar la formación de los jugadores? Lo que me pasó a mí, Mariana, quizás tiene que ver con un tema de haber sido criado y crecido como un animal de alto rendimiento. Esto de no sentimos emociones, no contamos lo que nos pasa, hay que ganar, hay que ser macho, hay que bancársela. ¿Y qué pasa con el lado humano, con el lado social? Digo, me formé en un club que formó futbolistas, no formó personas de alguna manera. Entonces, cuando yo quería llorar, se clausuraba la posibilidad. Si sentía dolor, era dale, bancátela, no seas maricón. Y a un montón de chicos les pasa eso. Y cuando yo dejé de jugar al fútbol, que por eso te decía también una transición, la vida perdió sentido por un momento, porque nunca pensé un plan B, nunca dije, che, y si no fuera futbolista, ¿qué haría? Que es una pregunta que le extiendo a quienes están del otro lado. Ese hijo, ese sobrino, ese amigo de hijo del amigo, si no fuera jugador, ¿cuál es el plan B? Porque hay que tener un plan B, que fue el que a mí me salvó, pero hay una larga lista que pongo al final del libro de jugadores que por una cosa u otra decidieron suicidarse, porque no proyectaron una vida más allá de correr de la pelota. Entonces digo, y también entender esto. Ahora, ¿es una problemática extendida la del suicidio en exjugadores o jugadores que no logran insertarse en las primeras líneas? Y aquellos que también lo hacen y después no saben cómo seguir. Hay una nota de Lionel Scaloni que yo puse en mis redes sociales, donde él dice, con Alejandro Fantino, colega, él le dice, no sabía qué hacer y no sabía lo duro que fue no ir más a la cancha, el tener el día a día ligado a una pelota. Entonces es una práctica sistemática que no está solo en Argentina.
pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en el fútbol profesional masculino sobre todo. Entonces, atender esto, digo, es lindo el resultado, el folclore, entre comillas, si es que aún perdure, se lo puede llamar así, pero también pensar a los clubes como agencias de sentido, o sea, como lugares formativos y que se piense en esa perspectiva. Hay muchos niños y adolescentes que hoy sueñan, ¿no?, con ser jugadores y que tal vez largan los estudios en pos del entrenamiento intensivo que les demanda ser parte de un equipo y aspirar, ¿no?, a llegar a una primera división. ¿Cómo ves esa búsqueda de estos jugadores? Porque ahí están los representantes mirando a los niños con ojos rapaces, ¿no?, como para de alguna forma apropiárselos si les ven talento o condiciones. Sí, se los miran como mercancías, como objetos. Entonces, ya desde chico se clausura esa parte lúdica que fue lo que yo tanto sufrí, porque nunca me enseñaron a jugar para divertirme. Era jugar para ganar, jugar para firmar un contrato, jugar para ganar plata. Y después me di cuenta, y repensando, escribiendo este libro, dije, uy, me hubiese gustado jugar para divertirme, digo, y pongo un ejemplo en la diaria. Esos padres, esas madres que van a buscar a su hijo, a su hija, y cuando se suben al auto dicen, ¿y ganaron? Y la pregunta que deberíamos reformular ahí es, ¿y la pasaste bien? ¿Y vos por qué Digo, dejaste, también, ¿y vos por qué dejaste de jugar? retomo una frase de Matías Almeida, que es exfutbolista, exentrenador de River, por ejemplo, y otros equipos, y él decía, y me pasó eso, me cansé de ver la misma mierda, dijo él, que había en el ambiente, el tema del manejo con los representantes, el tema de tener que pasar mucho tiempo lejos de la familia por una causa, el tema de postergarme a mí como persona, me tocó pasar cumpleaños lejos de mi familia por una causa como es un partido en un nivel que quizás no es hiperprofesional. Entonces digo, en el caso de Everton está ligado a lo que es el federal, en teoría amateur, hay un fútbol que obviamente se juega por dinero, pero no es como lo vemos en la televisión, en la primera, y decidí por motus propio quedarme a jugar, estar lejos de casa, y la verdad que no se la pasa bien muchas veces porque es necesario la familia, es necesario tener una contención. Me llegué a inyectar aminoácidos, inyectar suplementación para poder responder a un cuerpo, que es otro eje que abordo en el libro, el biotipo. Entonces paré la pelota, dije, me priorizo, me dedico a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida y tomé el fútbol como un desafío, una revancha para empezar a jugarlo, para disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios, Rafael, y por este libro, ¿no? Cuerpos que no importan, porque viene a poner una mirada distinta en torno a este deporte que es el deporte nacional, ¿no?, en Argentina. Y sobre todo si a un varón no le gusta jugar al fútbol, es como que queda afuera socialmente, es mirado de forma extraña, ¿no? Así que gracias por este libro y por repensar las masculinidades en el fútbol. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Rafael Crosinelli, autor de este libro tan interesante en torno a esta nueva mirada que nos plantea y nos devuelve del fútbol. Nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes con más Punto Género. Chau, buena semana.